El sol de mediodía caía implacable sobre la colonia Roma, uno de los barrios más pintorescos de la Ciudad de México. Dentro de una casona de estilo porfiriano, remodelada pero conservando la esencia de su época, Leticia Vega se encontraba de pie en la cocina. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger los fragmentos de porcelana dispersos por el suelo de baldosas hidráulicas. El arroz con pollo que había preparado durante la mañana ahora decoraba las paredes color terracota y su blusa de algodón blanco. «Siempre igual, Leti, ni siquiera puedes cocinar algo decente», había gritado Mauricio antes de arrojar el plato y salir dando un portazo que hizo temblar los marcos de las fotografías familiares en la pared. A sus 34 años, Leticia había construido una carrera exitosa como editora en una prestigiosa casa editorial. Sin embargo, en casa, su realidad era muy diferente. 7 años de matrimonio con Mauricio Domínguez, un abogado corporativo de renombre en los círculos empresariales de Polanco, la habían transformado en una sombra de la mujer segura y vibrante que alguna vez fue. El timbre del teléfono la sobresaltó. Con manos temblorosas contestó, reconociendo inmediatamente la voz de su hermano. «Leti, ¿cómo estás, hermana?». La voz de Francisco sonaba animada desde el otro lado de la línea. Leticia contuvo un sollozo. Francisco, 2 años menor que ella, siempre había sido su confidente y protector, a diferencia de Mauricio, quien utilizaba su título de abogado para intimidar y manipular. Francisco había elegido el derecho para defender a quienes no podían hacerlo por sí mismos, trabajando en casos de violencia doméstica y derechos familiares. «Estoy bien, Paco», mintió, usando el diminutivo con el que siempre lo había llamado. «Solo un poco ocupada con un manuscrito que tengo que revisar». «Leti, te conozco». «Esa voz no es de estar ocupada», respondió Francisco. El silencio que siguió confirmó sus sospechas. «Fue Mauricio otra vez, ¿verdad?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Leticia mientras observaba su reflejo fragmentado en un espejo cercano. Un hematoma comenzaba a formarse en su mejilla derecha, donde un trozo del plato la había alcanzado. «Solo fue una discusión», murmuró. «Ya sabes cómo es cuando está estresado por el trabajo». Francisco respiró profundamente al otro lado de la línea. «Hermana, necesitamos hablar. Voy para allá». «No», exclamó Leticia, alarmada. «Mauricio regresará en cualquier momento. Mañana podemos vernos para comer, ¿te parece?» «De acuerdo», concedió Francisco con evidente preocupación. «Pero esta vez vamos a hablar en serio, Leti. No puedes seguir así». Al colgar, Leticia continuó recogiendo los restos de su fallido almuerzo. Cada fragmento de porcelana parecía reflejar un pedazo de su matrimonio roto. Lo que había comenzado como una relación llena de promesas y admiración mutua se había deteriorado gradualmente hasta convertirse en un ciclo de intimidación, control y cada vez con mayor frecuencia violencia física. Mientras limpiaba, el sonido de una notificación en su teléfono captó su atención. Era un mensaje de Mauricio. «Cena de negocios esta noche. Prepara el traje azul que te regalé en Navidad. Quiero que luzcas presentable por una vez». Leticia sintió cómo su estómago se contraía. Las cenas de negocios de Mauricio siempre seguían el mismo patrón. Él presumiendo de su perfecta esposa frente a sus colegas, mientras la controlaba con miradas y comentarios sutilmente humillantes durante toda la velada. Al regresar a casa, cualquier percepción de que ella no había estado a la altura de sus expectativas desencadenaba una nueva ronda de insultos y, ocasionalmente, algo peor. Con dedos temblorosos, abrió el armario donde guardaba su ropa aprobada por Mauricio. Mientras sus manos rozaban la tela del costoso traje sastre, tomó una decisión. Mañana escucharía lo que Francisco tenía que decir. Por primera vez en años, permitiría que alguien más viera la realidad de su situación. El pensamiento la aterrorizaba y la aliviaba a partes iguales. El resto de la tarde transcurrió en una rutina familiar. Maquillaje cuidadosamente aplicado para ocultar las marcas, ensayar sonrisas frente al espejo y repetirse a sí misma que algún día encontraría el valor para marcharse. Lo que Leticia no sabía era que Francisco ya había comenzado a movilizar sus recursos. En su despacho en la colonia Condesa, rodeado de expedientes y con la mirada fija en la fotografía de su hermana que mantenía sobre el escritorio, el joven abogado realizaba una llamada tras otra. Su expresión, usualmente afable,
Se había endurecido en una máscara de determinación. «Necesito tu ayuda», dijo a la persona al otro lado de la línea. «Es sobre mi hermana, y esta vez vamos a terminar con esto de una vez por todas». La cafetería El Péndulo en la calle de Álvaro Obregón bullía de actividad como cada mediodía. Entre el aroma del café recién molido y los estantes repletos de libros, Francisco esperaba impacientemente. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de madera mientras consultaba su reloj por quinta vez en los últimos 10 minutos. Cuando finalmente divisó a Leticia entrando al local, su corazón se encogió. A pesar del maquillaje cuidadosamente aplicado, podía distinguir el moretón en su mejilla. Más preocupante aún era su lenguaje corporal, los hombros caídos, la mirada que recorría nerviosamente el lugar, como si temiera ser observada. «Leti, por aquí», llamó, levantando una mano. Su hermana se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Perdón por la tardanza. El tráfico en Insurgentes estaba imposible». Francisco sabía que era una excusa. Mauricio probablemente la había retenido con alguna tarea de último momento, un método más de control. «No te preocupes», respondió, levantándose para abrazarla. Notó cómo se tensaba ante el contacto físico. «¿Qué quieres tomar? Dicen que el pastel de elote está delicioso hoy». Durante los primeros minutos, mantuvieron una conversación superficial. Leticia preguntó por los casos de Francisco. Él le contó sobre un cliente reciente que había logrado obtener la custodia de sus hijos después de años de batalla legal contra un ex-esposo abusivo. Observó cómo su hermana escuchaba con atención, captando el paralelo que intentaba establecer. «¿Sabes por qué te pedí que nos viéramos, verdad?», preguntó finalmente Francisco, después de que la mesera les sirviera 2 cafés de olla. Leticia bajó la mirada hacia su taza. «Paco, agradezco tu preocupación, pero estoy bien. Las cosas con Mauricio son complicadas». «No, Leti, no son complicadas», interrumpió Francisco con firmeza, pero sin elevar la voz. «Son abusivas, y ambos lo sabemos». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Leticia jugueteaba con la servilleta de papel, desgarrándola en pequeños trozos. «He visto esto cientos de veces en mi trabajo», continuó Francisco. «La violencia nunca disminuye, solo escala. Hoy es un plato arrojado a tu cara. Mañana podría ser algo mucho peor». «Él no siempre fue así», murmuró Leticia, una defensa que Francisco había escuchado innumerables veces de otras víctimas. «Lo sé, ningún abusador lo es al principio. Es parte del patrón». Francisco respiró profundamente. «Leti, ya no puedo quedarme de brazos cruzados. O aceptas mi ayuda ahora, o la próxima vez podría ser demasiado tarde». Algo en el tono de su hermano, una mezcla de determinación y miedo genuino, pareció alcanzar a Leticia. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener en un espacio público. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con voz apenas audible. «Él es poderoso. Tiene contactos en todas partes. Si intento dejarlo...». «Precisamente por eso necesitamos ser más inteligentes que él», respondió Francisco, inclinándose hacia adelante. «Tengo un plan. No será fácil, pero confía en mí. Funcionará». Durante la siguiente hora, mientras los clientes entraban y salían de la cafetería, Francisco delineó meticulosamente su estrategia. No se trataba solo de una huida precipitada, sino de un plan calculado que utilizaría las propias tácticas de Mauricio en su contra. «Lo primero que necesitamos es evidencia», explicó. «Sé que te ha estado controlando financieramente, ¿cierto? ¿Tienes acceso a las cuentas conjuntas?». Leticia negó con la cabeza. «Solo a una cuenta donde deposita una mesada para los gastos de la casa. Todo lo demás está a su nombre o en cuentas a las que no tengo acceso». «Perfecto», sonrió Francisco, sorprendiendo a su hermana. «Eso es malversación de bienes gananciales. Es un delito en un matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, como el suyo». A medida que Francisco continuaba explicando, Leticia comenzó a sentir algo que había desaparecido hace mucho tiempo: esperanza. Su hermano había pensado en todo, desde la documentación legal hasta los aspectos prácticos de su seguridad inmediata. «¿Y dónde me quedaré mientras todo esto sucede?», preguntó, el miedo nuevamente visible en sus ojos. «Con Carolina», respondió Francisco, refiriéndose a su novia, una psicóloga especializada en trauma. «Su departamento en La Condesa tiene un sistema de seguridad excelente y está a nombre de su padre.
Mauricio nunca pensaría en buscarte allí. Cuando finalmente se despidieron, el abrazo de Leticia fue diferente, más firme, más decidido. «Una semana», dijo Francisco. «En una semana estarás libre, te lo prometo». Mientras observaba a su hermana alejarse por la acera, Francisco extrajo su teléfono y realizó una llamada. «Ramírez, soy Vega. Necesito que inicies la vigilancia hoy mismo. Y contacta a López en el banco. Necesitamos esos registros financieros lo antes posible». Al colgar, una expresión sombría cruzó su rostro. Como abogado, Francisco siempre había creído en el sistema, en la justicia procesal. Pero cuando se trataba de su hermana, estaba dispuesto a empujar los límites de la ética profesional. Mauricio Domínguez había escogido a la víctima equivocada esta vez y pronto lo descubriría de la manera más dura posible. El restaurante Pujol, ubicado en Polanco, representaba la cúspide de la exclusividad gastronómica en la Ciudad de México. Sus interiores minimalistas y elegantes servían como escenario perfecto para la siguiente fase del plan de Francisco. Mauricio Domínguez, impecablemente vestido con un traje hecho a medida, saboreaba un mezcal añejo mientras esperaba a su próximo cliente. La satisfacción emanaba de él como un aura tangible. Acababa de cerrar un trato multimillonario para su bufete y su ego se encontraba en su punto más alto. Lo que desconocía era que este encuentro había sido meticulosamente orquestado por Francisco. El cliente potencial que esperaba no era otro que Javier Mendoza, un viejo amigo de la Facultad de Derecho de Francisco, ahora convertido en un exitoso empresario con conexiones en el mundo del cine. «Señor Domínguez, un placer conocerlo finalmente», saludó Javier, extendiendo su mano. «He escuchado maravillas sobre su trabajo en derecho corporativo». Mauricio sonrió complacido. «El placer es mío. Siempre es gratificante ser reconocido por personas de su calibre». Durante las siguientes 2 horas, entre platos gourmet y vinos caros, Javier interpretó magistralmente su papel. Habló de un proyecto cinematográfico ficticio con inversores internacionales. Mencionó casualmente sus conexiones con políticos de alto nivel y alimentó constantemente el ego de Mauricio. «Lo que necesitamos es alguien que comprenda ciertas complejidades legales», insinuó Javier, bajando la voz. «Situaciones que requieren discreción absoluta». Los ojos de Mauricio brillaron con codicia apenas disimulada. «La discreción es mi segundo nombre», respondió inclinándose hacia adelante. «Y tengo amplia experiencia manejando situaciones delicadas». Era exactamente lo que Francisco había anticipado. Conocía bien a hombres como Mauricio, sus ambiciones desmedidas, su creencia en su propia invulnerabilidad y, sobre todo, su disposición a cruzar líneas éticas cuando el precio era suficientemente alto. Mientras tanto, en el departamento de Carolina, Leticia empacaba metódicamente los documentos que Francisco le había indicado: certificados de matrimonio, estados de cuenta bancarios a los que tenía acceso, registros médicos de las ocasiones en que había necesitado atención tras los accidentes domésticos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Carolina, observándola desde el marco de la puerta. Leticia se detuvo un momento, sosteniendo una fotografía enmarcada de su boda. En ella, Mauricio sonreía a la cámara, su brazo posesivamente alrededor de su cintura. «Durante años me convencí de que podía cambiarlo», respondió, colocando la fotografía boca abajo en la caja, «que si era lo suficientemente perfecta, lo suficientemente complaciente, las cosas mejorarían. Pero ahora entiendo que nunca fue sobre mí, es sobre él, sobre su necesidad de control». Carolina asintió comprensivamente. Como psicóloga especializada en trauma, había escuchado variaciones de esta realización cientos de veces. «Paco dice que el juez firmará la orden de restricción mañana», continuó Leticia, una nueva determinación en su voz. «Y después de lo que sucederá esta noche, Mauricio tendrá mucho más de qué preocuparse que de perseguirme». De vuelta en el restaurante, la cena llegaba a su fin. Javier había jugado perfectamente sus cartas, sugiriendo un esquema de lavado de dinero que beneficiaría enormemente al bufete de Mauricio si éste accedía a facilitar ciertos arreglos legales. «Necesitaría pensarlo», dijo Mauricio, aunque su tono indicaba que ya había tomado una decisión. «Quizás podríamos discutir los detalles en un entorno más privado». «Por supuesto»,
sonrió Javier, deslizando una tarjeta de hotel a través de la mesa. Tengo una suite en el Four Seasons. ¿Qué le parece si continuamos nuestra conversación allí en una hora? Tengo algunos documentos que podrían interesarle. Lo que Mauricio no sabía era que la suite ya había sido preparada con micrófonos y cámaras ocultas, instaladas por otro contacto de Francisco. Al salir del restaurante, Javier envió un mensaje de texto. Pez en el anzuelo. Se dirige al hotel en una hora. Francisco, que esperaba en un vehículo estacionado cerca del Four Seasons, respondió simplemente, entendido. El plan estaba en marcha. Si todo salía según lo previsto, esa noche Mauricio Domínguez se incriminaría a sí mismo, proporcionando el material perfecto para la siguiente fase: su destrucción profesional y personal. La justicia que el sistema legal no siempre podía proporcionar llegaría de otra manera. Francisco sabía que estaba jugando un juego peligroso, rozando los límites de la legalidad que había jurado defender. Pero mientras pensaba en los moretones en el rostro de su hermana, en el miedo constante en sus ojos, sabía que no tenía otra opción. A veces, murmuró para sí mismo mientras observaba la entrada del lujoso hotel, la justicia necesita un pequeño empujón. La sala de juntas del prestigioso bufete Domínguez y Asociados bullía con un murmullo tenso. Los socios principales, reunidos de emergencia en esa mañana de lunes, intercambiaban miradas de preocupación y confusión. Mauricio Domínguez, el socio fundador, brillaba por su ausencia. ¿Alguien ha podido contactar con él?, preguntó Ramiro Salgado, el socio más antiguo después de Mauricio. Las negativas recorrieron la mesa. Nadie había visto a Mauricio desde el viernes anterior. Lo que los presentes desconocían era que, en ese preciso momento, Mauricio se encontraba en su penthouse de las Lomas de Chapultepec, contemplando con horror la pantalla de su computadora. Su casilla de correo electrónico estaba inundada de mensajes, de socios comerciales, clientes, colegas, incluso del colegio de abogados. Todos hacían referencia a un video que aparentemente había sido enviado a cada contacto de su agenda profesional. Con manos temblorosas, Mauricio reprodujo el archivo adjunto. Allí estaba él, en la suite del Four Seasons, discutiendo con asombrosa franqueza mecanismos para lavar dinero procedente del narcotráfico, mencionando sobornos a jueces con nombres y apellidos, e incluso alardeando sobre cómo había manipulado evidencia en casos anteriores. «Esto es una trampa», gritó al vacío de su lujoso apartamento. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que el daño era irreparable. Las palabras habían salido de su boca, capturadas en alta definición. Su teléfono comenzó a sonar frenéticamente. La primera llamada era de la Fiscalía General, la segunda del Consejo de la Judicatura, la tercera de un periodista del periódico Reforma. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en el juzgado familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Leticia firmaba los documentos de divorcio presentados bajo causal de violencia familiar. A su lado, Francisco observaba con expresión serena. «El juez Hernández ha revisado la evidencia médica y los testimonios», explicó la secretaria del juzgado. «Dada la gravedad de la situación, ha expedido una orden de restricción inmediata contra el señor Domínguez. No podrá acercarse a usted a menos de 500 metros». Leticia asintió, una mezcla de alivio y aprehensión en su rostro. «¿Y los bienes matrimoniales?». Considerando la evidencia de malversación financiera y ocultamiento de bienes gananciales, el juez ha congelado preventivamente todas las cuentas conjuntas, respondió la funcionaria. Su esposo no podrá disponer de esos fondos hasta que se resuelva la división de bienes. Al salir del juzgado, Leticia respiró profundamente. El aire primaveral de la Ciudad de México, usualmente contaminado, nunca le había parecido tan fresco y limpio. «¿Cómo te sientes?», preguntó Francisco observándola con atención. «Como si me hubieran quitado un peso de encima», respondió ella, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en años, pero también asustada. Mauricio no es el tipo de hombre que acepta la derrota fácilmente. Francisco sonrió enigmáticamente. «No te preocupes por él. En este momento tiene problemas mucho más graves que un divorcio». De regreso en su penthouse, Mauricio Domínguez enfrentaba la realidad de su situación. Su teléfono había dejado de sonar, reemplazado por el timbre del intercomunicador. En la pantalla de seguridad,
pudo ver a dos oficiales de la Fiscalía Anticorrupción esperando en el vestíbulo. Con un último acto de desesperación, marcó el número de Leticia. Para su sorpresa, ella contestó al segundo tono. «Leticia, escúchame», comenzó, su voz una mezcla de furia y pánico. «No sé qué crees que estás haciendo, pero vas a detener esto ahora mismo. Regresa a casa inmediatamente y arreglaremos esto como...». «Ya no hay un nosotros que pueda arreglar nada, Mauricio», interrumpió Leticia, su voz sorprendentemente firme. «Y no voy a detener nada. De hecho, no he iniciado nada. Tú lo hiciste, hace años, la primera vez que decidiste que era aceptable tratarme como tu propiedad en lugar de tu esposa». El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. «Fue Francisco, ¿verdad?», preguntó finalmente Mauricio, la comprensión llegando demasiado tarde. «Todo esto, el supuesto cliente, el hotel, el video, todo fue obra suya. Mi hermano simplemente me ayudó a ver lo que siempre estuvo frente a mí», respondió Leticia. «Que merezco algo mejor, que todos merecemos algo mejor que hombres como tú». Antes de que Mauricio pudiera responder, el intercomunicador sonó nuevamente, más insistente esta vez. «Parece que tienes visitas», observó Leticia. «Adiós, Mauricio, que tengas la vida que mereces». La llamada terminó, dejando a Mauricio solo con el eco de sus decisiones pasadas. Mientras los oficiales comenzaban a golpear su puerta, comprendió que estaba cosechando exactamente lo que había sembrado durante años. 3 meses después, en un pequeño café de la colonia Coyoacán, Leticia y Francisco compartían un desayuno dominical. El periódico sobre la mesa mostraba un pequeño artículo en la sección de sociales. «Exabogado Mauricio Domínguez enfrenta múltiples cargos por corrupción y fraude». «¿Sabes qué es lo irónico?», comentó Francisco, señalando el artículo. «Si hubiera sido un esposo decente, ahora tendría a una de las mejores editoras de la ciudad ayudándolo a escribir sus memorias desde la cárcel». Leticia rió, un sonido genuino y despreocupado que aún sorprendía a su hermano. El cambio en ella durante estos meses había sido asombroso. Había recuperado peso, su postura era más erguida, y lo más importante, la chispa había regresado a sus ojos. «Prefiero usar mis habilidades editoriales en proyectos más meritorios», respondió, mostrándole la portada del manuscrito en el que estaba trabajando. «Rompiendo el ciclo, guía para sobrevivientes de violencia doméstica». Francisco levantó su taza de café en un brindis silencioso. No todo en su plan había sido estrictamente legal o ético, y como abogado, eso a veces le causaba conflictos internos. Pero al ver a su hermana ahora, libre y recuperando gradualmente su esencia, sabía que había valido la pena. «¿Sabes? A veces la justicia llega de maneras inesperadas», reflexionó Leticia, mirando por la ventana hacia la bulliciosa plaza de Coyoacán, donde familias y parejas disfrutaban del sol dominical. «Como un plato arrojado que se convierte en el catalizador de una nueva vida». Francisco asintió pensativo. «La justicia poética tiene su encanto», concedió, «especialmente cuando los villanos escriben su propio final». Mientras continuaban su desayuno, ambos hermanos sabían que lo sucedido con Mauricio era solo un capítulo cerrado en una historia mucho más grande. La de Leticia, apenas comenzando a escribirse con su propia mano, libre al fin para trazar su destino en sus propios términos.